Hola hermanos, estamos otra vez aquí para seguir la ruta del conocimiento de Jesús de Nazaret. Estamos en el 7 de agosto, hace calor, martes de la semana 18 del tiempo ordinario y es del año 2018. El ciclo es el ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica. Para nuestro orden es el vídeo 250. Y el relato es de otro evangelista, que es Mateo. Mateo en el 14 del 22 al 36. Y dice así Mateo: después que se sació la gente, Jesús apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viendo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y se echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: ¡qué poca fe! ¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se mostraron ante él diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonando la noticia por toda aquella comarca, y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuando los tocaron, quedaron curados. Esto es lo que hacía Jesús: curar, ayudar, estar en favor de los demás. Pues bien, las narraciones que se sitúan en el lago suelen ser catequesis profundamente elaboradas, con girar en torno a la misión de la comunidad.
basada en la confianza en la palabra de Jesús. Ese es precisamente el tema de los que nos ocupa ahora. La barca sacudida por las olas es la imagen de la comunidad que padece inquietud o agobio. Han dejado a Jesús fuera hasta el punto de que ni siquiera son capaces de reconocer su presencia. El Maestro, sin embargo, siempre aporta confianza sobre la base de su identidad. Soy yo, no temáis. Pedro se siente impulsado a confiar, pero le puede más el miedo y teme hundirse, como dice el texto. La presencia del Maestro calma la inquietud y provoca una reacción creyente en los discípulos, que se postran en un gesto característico ante la divinidad al reconocerlo como Hijo de Dios. Todo el relato parece girar en torno a la afirmación de Jesús como yo soy, que para un judío evocaba directamente al tetragramantón impronunciable, el que es. Por eso se comprende bien que en este contexto se ha llamado Hijo de Dios. De ahí que la lectura religiosa teísta hizo de Jesús un Dios separado, porque la mente no puede funcionar de otro modo. Pero superado, sin embargo, el esquema mental nuestro, del hombre, no es difícil reconocer que compartimos con él el mismo y único fondo, por lo que toda esa catequesis podemos leerla desde la nueva perspectiva. Y en esa traducción, precisamente, no solo no se pierde nada valioso, sino que todo cobra una profunda idea nueva. La confianza reaparece en cuanto conectamos con nuestra verdadera identidad, el único yo soy que todos compartimos, ya que desde ella somos capaces de aceptar cualquier miedo, inquietud o agobio sin reducirnos a ellos. Muy interesante, ¿no te parece? Veamos hoy la pregunta. ¿Por dónde va? ¿Qué me importa la lectura? No, mejor dicho, ¿qué me aporta la lectura no dual del Evangelio? No dual del Evangelio. Pues bien, viendo esta dimensión, cuando la psicología y la teología nos habla, tenemos que ver que tenemos que pisar tierra para entender lo que quiere decirnos Jesús a través de este simbolismo de la barca y el mar. Primero, no es posible saber si efectivamente Jesús caminó sobre el mar. La verdad histórica de este episodio
está muy cuestionada y con razón. Pero eso no es lo importante aquí. Lo que interesa es tener en cuenta que inmediatamente después de la multiplicación de los panes ocurrió algo que es decisivo para la comunión cristiana, la comunidad cristiana. ¿Cuál es? ¿De qué se trata? Veamos. Una vez que la gente se sació de comer, Jesús hizo dos cosas. La primera, despidió a la gente que entusiasmada quería proclamarlo rey. Esto lo vemos en Juan 6, 14 y 15. La segunda, forzó, anacozó en griego, a los discípulos a irse a la barca. No es que los apremió, sino que los obligó. ¿Esto qué significa? Esto significa que no quería irse y fue necesario hacerlos a que se marcharan de allí. ¿Y esto por qué actuó así Jesús? Sin duda porque al ver la oportunidad de que el maestro se convirtiera en rey, no querían perder la ocasión de tener algo de poder político que se mete ya en aquellas entrañas de los discípulos y de la gente. Esto supuesto, lo demás del relato se entiende enseguida. El mar se les puso en contra, no avanzaban y sobre todo, cuando vino Jesús a buscarlos, vieron en él a un fantasma, tuvieron miedo, sobre todo Pedro, y Jesús les dijo que no tenían fe. Pero vayamos más. La actualidad del relato es patente. Cuando los discípulos de Jesús no se contentan con ser lo que son, sino que además pretenden poderes de orden político. Se les hace de noche, no avanzan, todos son problemas. En Jesús ven a un fantasma que les da miedo. Pedro se hunde. Se ha dicho que el fundamentalismo religioso es tradición acorralada. ¿Qué queremos decir? Los actuales sucesos de los apóstoles dan muestra de que no les basta con ser discípulos de Jesús y quieren cotas de poder político. ¿Y esto por qué? Surge una pregunta. ¿No será por eso, por lo que no ven la fuerza que tiene el Evangelio y en vez de ver a Jesús ven un fantasma? Otra pregunta. ¿Esto no explicaría el actual éxito de los grupos más integristas y más fundamentalistas? Pero hay otra. ¿Es esa la solución que hoy necesita la Iglesia? Como están actuando también los fundamentalistas. No va por ahí Jesús. Jesús va por la transformación de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que ver
¿Qué me aporta la lectura no dual del Evangelio? De ahí la gran reflexión es esa. ¿Qué me aporta cuando leo el Evangelio no dualmente? Pues ahí nos quedamos. Eso es importante para la vida de la Iglesia y la vida de cada cristiano. Pues bien, nosotros creemos que esa dimensión en la que vio Jesús y que a él acudían todos los enfermos, pero este fundamentalismo, ¿esa es la solución que hoy necesita la Iglesia? Yo creo que no. Pensemos profundamente. Un saludo, hasta luego, hasta siempre. Nos vemos.